Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros también daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Todavía tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os dará a conocer toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y os anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que es del Padre es mío, por eso os digo, recibirá de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. 50 días después de la solemnidad de la Pascua, la Iglesia celebra el día de Pentecostés, que es sin duda el día más, después de la Pascua, es la fiesta más importante del año, litúrgica, por supuesto. Es la Pascua del Espíritu Santo, porque, como decíamos, cantábamos en la secuencia antes del Evangelio, decíamos al Divino Espíritu: sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Es decir, sin la gracia de Dios, sin la fuerza que viene de Él desde lo alto, nada tenemos, nada podemos. Porque, en efecto, Cristo mismo había dicho a los apóstoles que les convenía, a los discípulos y en ellos a todos nosotros, nos convenía que Él se fuera. Y uno diría: ¿pero cómo? ¿No es mejor tener a Cristo y verlo, ¿no? Y cuando necesitamos, no sé, un consejo, pedirle algo, digamos, ¿no? Uno diría, estaría tentado a decir eso, ¿no? Pero no, Cristo había dicho que no, que nos convenía que Él se fuera. ¿Por qué? Porque así nos iba a enviar al Divino Espíritu. Fíjense el cambio que ocurrió en los corazones de los apóstoles. Ellos, que eran timoratos, tenían miedo de estar con Cristo porque lo habían matado el Viernes Santo y después se escondían, incluso cuando Cristo se les aparecía resucitado. Desde este día, desde el día de Pentecostés, no tienen miedo en anunciarlo públicamente, ¿no? Y en decir, y incluso en considerarse dichosos por haber padecido algo por su nombre. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo antes y qué ocurrió después? ¿Qué fue lo que mutó sus corazones de tal forma que ellos no tenían miedo? De tal forma que salieron por el mundo a predicar que Jesús es el Señor. Bueno, es esto, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos este otro paráclito, como le llama Cristo. La palabra paráclito en griego quiere decir el que alienta, el que consuela, el que conforta, el abogado. Todos esos términos juntos, ¿no? Bueno, Cristo es el primer paráclito porque es nuestro primer intercesor ante el Padre. Primero porque murió y después porque resucitó y está a la diestra del Padre con sus manos abiertas, gloriosas, pidiendo por la Iglesia. Pero Él nos envió el otro consolador, ¿no? El otro abogado que desde la tierra hace que nosotros busquemos a Dios y nuestro corazón y nuestra carne clamen por el Dios viviente. Esa es la función del Espíritu Santo. Santo Tomás dice, en su comentario al credo, él dice que el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. En el orden de la vida que nosotros conocemos, el alma tiene dos funciones. El alma es lo que le da vida al cuerpo
y el alma es, podemos decir, el principio de la organización de toda la acción. De tal forma que nosotros no es que, no sé, miramos una cosa y hacemos, no sé, pensamos otra o queremos una tercera cosa distinta. No, está todo organizado, vamos a decir así, sincronizado, gracias a la existencia del alma. Bueno, esto mismo es lo que ocurre en el ámbito de la Iglesia con la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien vivifica la Iglesia y de tal forma que un muerto la muerte es la separación del cuerpo y del alma, así también nosotros estamos muertos sin el Espíritu Santo, no tendríamos vida. Y un muerto, ¿qué le ocurre a un cadáver? Y bueno, se comienza a descomponer, ¿no? Se empieza a disgregar, todas sus partes se separan. Bueno, esto ocurriría en la Iglesia, por un imposible, porque no va a pasar, pero esto ocurriría si no estuviera el Espíritu Santo. Nosotros nos pudriríamos, nos separaríamos, nos dividiríamos, oleríamos mal, oleríamos a muerto, a este mundo, digamos, y no a la eternidad. Así que esa es la función del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, esta función de coordinación, esta función de decir la Iglesia es un cuerpo organizado, la Iglesia es un cuerpo vivo, ante todo es un cuerpo vivo que tiene su destino en la eternidad y no en este mundo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que ordena la Iglesia y es el que nos dice y el que destina a unos a una función y a otros a otra, a unos a ser cabeza, a otros a ser pie y a otros a ser mano. Y todo no es ni ojo, ni oído, ni olfato, sino dónde estaría el cuerpo, como explica San Pablo en la carta a los Corintios. De la misma forma, es el Espíritu Santo el que distribuye los oficios en la Iglesia y el que dice qué es lo que cada uno debe hacer. El Espíritu Santo, por eso, es lo más importante. De la misma forma que el alma no la vemos, pero todos los movimientos en el cuerpo se explican por el alma, de tal forma que no habría ningún movimiento porque es, como dice Aristóteles, el acto primero del cuerpo que tiene vida en potencia. De la misma forma, todo se explica por el Espíritu Santo en el orden sobrenatural, todo, absolutamente. Es decir, nosotros podemos decir, ¿cómo empezamos a ser cristianos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo empezamos a santificarnos? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo continuamos en la vida de gracia? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a la plenitud de la vida cristiana? Con el Espíritu Santo. Es decir, no podemos pensar nada en el orden sobrenatural si no es gracias a Él. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en el seno de Dios, en la Santísima Trinidad, donde el Espíritu Santo es el el amor entre el Padre y el Hijo, es lo que ocurre exteriormente en la Iglesia, exteriormente de Dios, fuera de Dios, en la Iglesia, porque no hay nada sin la caridad. Y como no hay nada sin la caridad, no hay nada sin el Espíritu Santo, porque, insisto, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Así que por eso todo ocurre por Él. Así que nosotros pensemos desde el inicio de nuestra santificación, la función de los sacramentos, desde el bautismo, la confesión. Cuando nuestro Señor bautiza, dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados en la confesión, Cristo lo instituyó diciéndole a los apóstoles, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que se los perdonen, serán retenidos a los que se los retengan. En la Santa Misa, el sacerdote cuando pone las manos sobre las ofrendas, pide a Dios que descienda el Espíritu Santo. Es decir, toda la obra de los sacramentos ocurre gracias a la función del Espíritu Santo. Más aún, todas las divinas inspiraciones que nosotros tenemos vienen del Santo Espíritu. Si a uno se le ocurre, no sé, hacer una ejaculatoria, hacer una visita al Santísimo, visitar a un enfermo, donar algo a un pobre o a un necesitado, todas las cosas buenas o perdonar las injurias o rezar por los que nos agravian, todas las cosas buenas que a ustedes se les ocurran, todas vienen inspiradas por el Espíritu Santo. Y la plenitud de la santidad en la Iglesia viene por el Divino Espíritu. Cuando nosotros nos bautizamos y cuando después nos confirmamos,
reafirmamos esos dones del Espíritu Santo que Dios nos dio cuando empezamos a ser hijos de Dios. Y esos dones del Espíritu Santo lo que hacen en nuestra alma es que nosotros, si somos fieles a la gracia, por supuesto, es que nosotros crezcamos en la santidad. Porque las virtudes, incluso las teologales o las virtudes infusas, hacen que nosotros obremos al modo humano. Entonces, por más que yo tenga fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza o templanza, yo las obro al modo humano mientras estoy iniciando en la vida espiritual. Pero una vez que una persona crece en la santidad, entonces son los dones del Espíritu Santo que completan o perfeccionan, según corresponda, que completan o perfeccionan esas virtudes de tal forma de que yo no soy yo el que obro. Es Dios el que me lleva a mí. El mejor ejemplo que lo suelo poner seguido es el de Juan de Santo Tomás, un teólogo dominico del siglo XVII, portugués, que dice simplemente que es como la navegación antigua, ¿no? Cuando uno zarpa de un puerto, como las carabelas de Colón, imaginemos, ¿no? Uno zarpa del puerto, hay que remar mucho, se avanza poco, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y uno casi no avanza nada. Pero una vez que uno está en alta mar, levanta los remos, abre las velas, y entonces que el viento sople y uno avanza rápidamente sin esfuerzo. Esa es la diferencia entre las virtudes ejercitadas al modo humano con mucho esfuerzo y lo que hace el Espíritu Santo en las almas más elegidas por Dios, en las almas más santas que dejan a Dios que obre en ellos sin ellos, para usar la definición de la virtud de San Agustín. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que, como dice la secuencia que cantamos recién y decía al comienzo, sin el Espíritu Santo no hay nada en el hombre, no hay nada que sea inocente, es decir, no tenemos absolutamente nada, y es lo que más necesitamos para ser salvos, para agradar a Dios, para llegar a la santidad y para practicar en el tiempo todas las buenas obras que Dios ha pensado desde siempre. Por eso, lo que mejor nosotros podemos hacer en nuestra vida cristiana es esa docilidad que nosotros necesitamos para ser santos. La fidelidad a la gracia, el seguir las divinas inspiraciones, el no hacer lo que a mí se me ocurre, sino el hacer ante todo la voluntad de Dios, el ser fiel a las divinas inspiraciones, a los propósitos, a los deseos que Dios va poniendo en nuestra alma, porque esa es la forma que vamos a tener de que Dios también se complazca en los nuevos paraísos que Dios quiere crear, que tiene que ser el alma de cada uno de nosotros, haciendo y practicando en la tierra las buenas obras que Dios ha pensado siempre que las hagamos en el tiempo. Por eso pidamos a la Virgen Santísima, Nuestra Señora, ella que es la esposa del Espíritu Santo. Fíjense, donde está la Virgen está siempre el Espíritu Santo. Eso pasó el día de la Encarnación, pasó y sobre todo en este día de Pentecostés y hoy entre tantos otros que podemos enumerar, ¿no? Dicen los santos incluso que el final terreno de Nuestra Señora fue cuando el Espíritu Santo se derramó de tal forma en su corazón que ella al final no pudo con su alma vivificar su cuerpo y se fue más donde amaba que donde estaba. Por eso pidamos a la Virgen que también nosotros tengamos esta docilidad a la gracia, esta apertura a las inspiraciones de Dios, que no nos dejemos confundir por otros espíritus que también quieren meterse en nuestra alma, como son el espíritu del mundo y el espíritu del diablo, que más bien nosotros seamos fieles a las inspiraciones de Dios. Pidamos que nosotros, ante todo, hagamos la voluntad del Padre y que no nos dejemos llevar por el qué dirán o por lo que dice el mandamás o por lo que dice cualquier otro, que si no es eso lo que Dios quiere, pidamos ante todo que la Virgen haga que nuestra alma sea dócil, como ella fue a las inspiraciones de la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que así también nosotros lleguemos a ser no santos, pequeñitos santos, ¿no?, sino grandes santos, santos de altar, porque Dios no ha pensado menos para nosotros. Si no lo logramos, no es porque Dios no lo quiera, sino porque nosotros no queremos. Pidamos a la Virgen entonces
la gracia de colaborar con esa inspiración que Dios nos da continuamente para que también lleguemos a practicar en el tiempo todas esas obras que Dios ha pensado desde la eternidad que hagamos.